Hola, buenas tardes. Hoy día vamos a tener un programa diferente, digamos que vamos a tener un programa de verano, porque lamentablemente el doctor Jorge Sepúlveda, que siempre conduce el programa, hoy día se enfermó, no va a venir, por lo tanto aprovechamos de cambiar un poco el esquema, ya son las últimas semanas de enero, así es que vamos a conversar hoy día con el senador Piu y Mario Villalobos, que siempre estoy como analista en el programa, pero hoy día voy a tratar de conducir para que conversemos el tema principal del día, que ha sido la crisis que hoy día aqueja a la hermana República de Venezuela. ¿Ya? Estamos, ¿no es cierto?, con la gentil auspicio de Open Cluster, como todos los días jueves, con Clínica Acuario, ¿ya? Voy a poner los lentes, porque sin lentes hoy día no veo absolutamente nada, ¿ya? Como dice algunos amigos míos en radio, ¿ya? Clínica Acuario, cirugía estética integral, en Pérez Valenzuela, 1551, Providencia, ¿ya? Usted puede agendar su hora en la página www.acuariohd.com, ¿ya? Con Lilith, Secretos de Mujer, ya astrología, terapias holísticas, la pueden encontrar en las redes sociales. Astro Lilith en Facebook y Astro Lilith en Instagram, ¿ya? Y Open Cluster, que como siempre, Jorge está siempre muy contento por lo que nos traen para servirnos mientras conversamos, ¿ya? Y no se olviden que nos pueden ver a través del canal 2 de televisión de la provincia de San Antonio, la televisión regional. Senador, como siempre, ¿no es cierto?, un gusto estar acá conversando con usted, y me gustaría saber cómo ve usted lo que está pasando hoy día, lo que está ocurriendo en Venezuela, con esta proclamación de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente democrático de Venezuela. Bueno, Mario, y un saludo a todos los televidentes que nos siguen por esta señal de streaming ya a lo largo de Chile, y no solo streaming, también en los canales de televisión abierta. Esta es la crónica de una muerte anunciada, y es la crónica de la muerte anunciada porque un Estado de Derecho de una nación hermana que fue garante de la democracia ha llegado al colapso final. Y este colapso final partió antes con un éxodo, y yo quiero hacerme cargo del primer drama, ese drama de la gente que tiene que abandonar su país, y lo tiene que abandonar porque no se dan las condiciones de seguridad laboral, el respeto. El Estado de Derecho es fundamental y por eso hay que garantizarlo, es lo único que nos permite desarrollarnos en paz. Podemos tener visiones distintas, podemos tener formas de poder administrar el Estado de forma distinta, pero no podemos entrar a desacreditarnos y no podemos hacer lo que ha ocurrido ahora. Que es lo que ha ocurrido básicamente, los dos poderes del Estado, el Poder Ejecutivo y el Legislativo, vale decir, el presidente y el Parlamento, para entenderlo, porque algunas veces los nombres no nos permiten entender, han entrado en conflicto. Y cuando eso ocurre, se llega a los momentos de mayor tensión, de mayor crisis de un país. Chile lo revivió el año 91, en el siglo XIX, cuando precisamente al presidente Balmaceda el Parlamento decide no aprobarle la ley, el presupuesto para poder financiar a la nación, y produce un quiebre. ¿Qué ocurre entonces en estos quiebres? Y aquí vienen los escenarios, porque lo que está ocurriendo ahora está cambiando minuto a minuto. Tenemos que seguir las noticias, y ojalá las noticias verdaderas, no los fake news. Hay mucha noticia que va a contaminar y por eso hay que esperar. Y yo llamo a la prudencia, primero, de escuchar, entender. Segundo, a entender que lo importante que hay que recuperar es el Estado de Derecho, el lograr que la gente se sienta, porque si no, viene el enfrentamiento. Cuando se enfrentan dos poderes del Estado, puede ocurrir algo que es muy grave, y ese nombre se llama una guerra civil. ¿Qué es una guerra civil? No es que se enfrenten civiles, se quiebran las Fuerzas Armadas toman partido con uno de los dos bandos y se enfrentan entre ellas y se producen una cantidad de muertes gigantesca. En Chile, por ejemplo, si la Guerra del Pacífico tuvo una cierta cantidad de muertos, la guerra civil, que fue pocos años después, tuvo 3 veces más de muertos que la guerra del Pacífico. O sea, son desastrosas. La guerra civil es lo peor que le puede pasar a un país. Y eso es lo que tenemos que prevenir. Yo quisiera explicarle un poquitito a las personas que nos están viendo a través del programa qué es lo que está pasando efectivamente en Venezuela desde el punto de vista legal, porque
la prensa dice que Juan Guaidó se autoproclamó presidente de Venezuela. Y la verdad es que no es tan así. Porque de acuerdo a la constitución vigente hoy día, Artículo al 233. famoso artículo 233, ¿ya? Efectivamente dice que cuando se produce un vacío de poder y el presidente no está en condiciones de asumir el mandato, es el presidente de la Asamblea Nacional quien tiene la obligación de encargarse, por eso le dicen al presidente encargado, de encargarse de tomar el control ejecutivo de la nación y llamar a una elección de presidente dentro, creo, de los próximos 30 días. Creo que es algo así lo que dice. Eso es Ah, efectivo. Y ahí viene la importancia de los parlamentos. Los parlamentos en todo el mundo tienen una importancia muy grande. En Estados Unidos se muere el presidente y el presidente del Senado toma el control. Lo mismo en Chile, la segunda autoridad protocolar, después el presidente del Senado. Entender que los poderes del Estado representados por el Ejecutivo, el presidente, y el Legislativo, el presidente en este caso el Senado, tienen una importancia trascendental para el Estado de Derecho, senador, mantener la Constitución. y yo quisiera conocer su opinión con respecto a la decisión del presidente Piñera de reconocer a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, que lo ha hecho también el Grupo de Lima, la comunidad, la OEA, la Unión Europea, ¿ya? Pero como dice tradicionalmente, se reconoce a un nuevo presidente cuando tiene el control territorial de un país que efectivamente Juan Guaidó no tiene en este minuto. ¿Ya? Bueno, el control se ejerce Claro. y se ejerce con autoridad y la autoridad la da la fuerza. En teoría política, el empleo de la fuerza quizás es lo más importante. ¿Y esa fuerza en qué reside? ¿Quién tiene el patrimonio exclusivo del uso de las fuerzas? Las Fuerzas Armadas y las policías. Por eso ellos tienen las armas y las tienen que saber custodiar y usar muy bien. Y eso es lo que estamos viendo ahora. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Usted sabe que en el ejército venezolano hay 2.000 generales? Sí. 2.000 generales. O sea, una cosa insólita. Bueno, es que después vamos a hablar de la composición, de cómo son las fuerzas venezolanas. Yo quiero primero hacerme cargo de lo que el presidente Piñera ha hecho. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Piñera? De partida, él es parte de este grupo de Lima. Son 11 países. Países tan distantes como Canadá, que es un ejemplo de una democracia que uno podría decir si el presidente de Canadá está tomando, bueno, es el primer ministro, ahí existe todavía la función de un jefe de Estado y la reina de Inglaterra, pero el presidente del gobierno decide algo y ese algo es similar en Perú, en Argentina, en Brasil. Chile lo que está haciendo, de alguna manera, es invirtiendo en política exterior, porque hay algunos que han dicho aquí se ha hipotecado la política exterior chilena. No, lo que ha hecho Chile es rápidamente decir, tenemos un acuerdo, hemos conformado un grupo, creemos que lo que está ocurriendo en Venezuela es muy grave y por eso lo estamos siguiendo y estamos actuando. ¿Y qué organizaciones importantes? Bueno, la OEA, estamos hablando de todos los estados americanos, y países tan diversos como Uruguay, que Uruguay también decidió. Y así se han sumado. ¿Quiénes han sido los que han ido al otro lado a apoyar a Venezuela? Rusia, al menos un senador que sale diciendo, China, y también Bolivia. Bueno, Bolivia podríamos esperar cualquier cosa después de habernos demandado la forma que nos demandó. Lo que tenemos que entender de fondo es por qué los países tienen que tener una postura. Porque es el momento de evitar la crisis. Si no existe una postura clara de qué es lo que esperamos, prácticamente estamos entregando a que estas fuerzas partan compitiendo en rivalidades usando las armas. Si el Estado de Derecho del mundo, que es más fuerte, empieza a ejercer, y ojalá no tengamos un caso que se tenga que llevar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hacer una intervención, porque ahí entran los capítulos 6, mantención de la paz, pero capítulo 7, imposición de la paz. Y no hay que descartar un escenario de esa naturaleza en que en nuestra región las fuerzas de Naciones Unidas que convoque Naciones Unidas tengan que ir a imponer la paz. Y eso es entrar con fuerzas militares de cascos celestes, azules a actuar en un escenario para producir una suerte de ayuda humanitaria a una población que puede ser diezmada. Sí. Yo creo que el caso de Rusia es distinto al de China, ¿no? Yo tengo la sensación de que China va a entrar un apoyo bastante relativo y no creo que esté dispuesto a jugarse por una situación compleja ni con Estados Unidos, porque lo que interesa a los chinos al final es recuperar la plata que le ha prestado el gobierno venezolano, y si ellos ven que Maduro no tiene ninguna posibilidad de devolvérsela, es probable que le interese más conseguir un país estable que efectivamente les reintegre las plata que han invertido en Venezuela, que no son pocas, porque China ha invertido.
Incluso hasta el minuto pareciera ser que no lo ha hecho. Pero más que los intereses económicos... Pero mezquinos, priman, ¿ah? sí, En el caso de ellos. pero es que, Estoy hablando exclusivamente de China. Estoy de acuerdo, pero más que la línea de crédito o el petróleo que puede haber, porque otros dicen, no, aquí están ayudando uno a otro para quedarse con el petróleo, es la estabilidad regional. Es entender que somos un sistema y no puede ser que un Estado de esta naturaleza, la importancia que tiene, que es de donde viene gente noble, hablemos de Andrés Bello, que nos ayuda, venezolanos impresionantes. Hoy en día los mismos venezolanos que han llegado y que han ayudado a mantener la economía chilena, no puede ser que ese país esté sufriendo las consecuencias de un desastre por una conducción política errónea, por alguien que se arroga atribuciones que van mucho más allá, que busca sus reelecciones, que desconoce la importancia de un poder que también tiene elección popular y que es el poder legislativo, y que esté en este enfrentamiento. Hemos llegado al extremo, ¿sí? Hemos llegado a la condición de quiebre y lo que queremos hacer es evitar. Yo aquí lo que he llamado, a tratar de armar un grupo de parlamentarios, ojalá de todos los sectores, a apoyar al presidente con el resto de los parlamentarios de la región. Y existen los mecanismos para poder actuar políticamente, buscar una salida política, no una salida ni militar y no una salida de intervención. Tenemos que buscar un acuerdo y ese acuerdo, las horas corren rápidamente. Sí, pero ¿usted cree que se da el escenario en Venezuela para llegar a un acuerdo? Porque los acuerdos siempre han ganado, las conversaciones siempre ha ganado Maduro, porque lo único que ha hecho es postergar, porque llevan conversando hace mucho rato y efectivamente esas conversaciones que nosotros sabemos que han criticado mucho al ex primer ministro de España, Zapatero, porque ha estado constantemente intentando provocar una conversación que al final fruto no ha dado ninguno. Bueno, quedan 72 horas, Mario. Por eso digo quedan horas. Porque Nicolás Maduro ha sido muy fuerte en su discurso. Ha dicho que Estados Unidos tiene que abandonar su gente, su embajada. Tenemos que recordar que la territorialidad de los países llega hasta los lugares donde se conoce una extraterritorialidad. Hay territorio americano en este momento, la embajada. ¿Qué va a hacer entonces Maduro? Va a usar esos 2.000 generales y se va a ir a tomar la embajada para sacar y que se cumpla su orden de las 72 horas, porque si ocurre eso, estamos en un conflicto militar por la ocupación de un territorio. O sea, él ha fijado 72 horas, o sea, él ha puesto un límite a algo que tiene que resolverse. Y después él verá si va a cumplir lo que dice, si tiene la fuerza y la arrogancia para hacerlo, y si está dispuesto a sufrir las consecuencias de lo que aquello conlleva. Yo, haciendo memoria, me acuerdo del conflicto de Irán, en el ¿Sí? gobierno de Carter. Los iraníes no entraron a la embajada de Bueno, pese a todo el conflicto, que no fue lo que pasó en Vietnam. Exactamente, Pero, porque ahí en Vietnam ya había guerra. Por supuesto, Claro. y en estos momentos lo que prima es eso. Entonces aquí estamos en discursos en bravuconadas, en enfrentamientos, pero lo que se tiene que entender es que todos los países se han empezado a alinear. Y esa fuerza que genera es muy grande. Venezuela no puede seguir adelante sola y tenemos que ayudarla. Tenemos que buscar acuerdos políticos, aquellos que tienen la capacidad, aquellos parlamentarios que los escuchan en Venezuela, que sean capaces de tender los puentes para generar algo y evitemos una crisis mayor. Todavía es recuperable. Está en la UCI, es cierto. Podemos todavía actuar. No dejemos que se muera algo que es tan valioso como mantener el Estado de Derecho. Hay que recuperarlo, hay que garantizarlo. Hay que entender que hay que superar estas situaciones y no ser tan egoísta, que es lo que se está viendo, de tratar de mantener el control de algo que ya está desarmado, desarticulado. Por lo tanto, tenemos dos caminos. O por un lado se declara un autogolpe y una dictadura, y que podría ser una solución, o la segunda es que se vayan a un enfrentamiento y que termine en una guerra civil. Yo espero algo intermedio. Yo creo que todavía, si usamos estas horas que quedan, se puede encontrar un acuerdo y buscar una solución usando los canales políticos, aquellos que lleguen a explicar a las personas que están tomando las decisiones lo que significa esas decisiones que están tomando. ¿Cómo están haciendo las conversaciones al interior del Congreso? Porque es bastante transversal la condena al gobierno de Maduro. Hemos visto que incluso en el Frente Amplio están divididas las fuerzas, porque el Partido Liberal con el diputado Vladimir Milosevic salió a condenar y a decir: yo no comparto la declaración del Frente Amplio, que es su coalición, ¿ya? En el Partido Socialista, las juventudes condenan la decisión del gobierno de Chile, no así el partido. La democracia cristiana sí se ha puesto, sí, hace mucho rato que está en una postura muy contraria al gobierno de Maduro, ¿ya? ¿Cuál cree que al final va a ser? Pero nunca se ha podido sacar, por ejemplo, la Cámara de Diputados, una condena muy fuerte en contra del régimen de Maduro. Bueno, ¿Se podrá llegar ahora a
un pronunciamiento más o menos unánime? Es que ya se ha llegado y para eso lo importante es generar una mesa con aquellos que estén disponibles para trabajar, no los que estén dispuestos a criticar al presidente, tratar de proteger cosas. Lo que tenemos que hacer es preocuparnos y ocuparnos, evitar que tengan que usarse otros instrumentos. El sistema internacional tiene instrumentos para esto, pero no son los más adecuados. Y estamos hablando que finalmente son intervenciones militares. No queremos llegar a eso. Yo creo que es un error y un fracaso en una región que tiene esta vocación. Por lo tanto, es de acuerdo. Y aquí están, y efectivamente están todos divididos, y todos los que estén en algún lado juntar esas fuerzas necesarias, que sean ojalá más grandes que las del resto, para darle validez y demostrarle que Chile está disponible para poder permitir ese diálogo, ese acuerdo y una salida que evite el derramamiento de sangre, que evite destruir el Estado de Derecho, que evite que las personas, la dignidad de las personas sea vulnerada. Porque los que más sufren no son los que están tomando estas decisiones, son toda la gente que está afectada. Los que más sufren son los 3 millones de venezolanos que han tenido que salir en una diáspora que no han querido y que están aquí y que lo estamos viendo y que están sufriendo por su país. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ocuparnos. ¿Y cómo? Buscar una solución política. Esto es político. Y esa solución política, evitar polarizarla, porque el polarizarla lo único que genera es enfrentamiento. Tenemos que ser capaces de mantener la calma, la tranquilidad. No podemos colocar 72 horas. 72 horas es un periodo muy corto para resolver algo que es de una magnitud y de una importancia tan grande. Pero bueno, cada uno será responsable de lo que haya dicho. No, el drama humano que nosotros estamos viendo en Venezuela hoy día es de magnitudes impresionantes. Van 20 muertos, a propósito. Bueno, en las últimas horas. Es que es un número altísimo. Eso es muy alto y puede desencadenarse algo mucho más. Y ahí está el problema, los apetitos, las cosas, las oportunidades que se puedan ver, los oportunismos, entran otros elementos. Y eso es lo que se ocurre cuando se acaba el Estado de Derecho, cuando no existe una autoridad que sea capaz de imponer la fuerza, que tiene el control. Si uno no retiene ese control de las fuerzas se terminan separando. Si se separan y se quiebran esas fuerzas armadas, un quiebre de fuerzas armadas es una guerra civil, porque las armas los tienen los militares, son los militares que se enfrentan. Por lo tanto, aquí vamos a ver qué es lo que ocurre y también si es que esta decisión de Maduro de decidir expulsar, por los medios que él estime conveniente, a los norteamericanos. O sea, se ha complicado el problema interno, se ha complicado el problema con los países de la región y se ha polarizado, y ya lo hemos visto, como el mundo entero. Obviamente hay que darle el tiempo que se requiere y que prime la cordura, que sean capaces de buscar un acuerdo y tratar de que los más afectados, que son esas personas inocentes, todos, y probablemente los más desprotegidos, los niños, los adultos mayores, sufran las consecuencias de una realidad que no les toque vivir. Es bastante solitaria la posición hoy día de Nicolás Maduro en la región, no solamente Bolivia hoy día y México son los únicos países que lo están apoyando. Veamos qué es lo que ocurre, ¿ya? Pero es extraño, senador, de todas maneras, la posición de algunos parlamentarios chilenos. Yo no puedo dejar de mencionarlo porque conocimos nosotros el fallo ¿Sí? De la Corte de la Justicia francesa que le concedió no concedió la extradición de Palma Salamanca, que está condenado en Chile por el asesinato al senador Jaime Guzmán. Y es raro, es extraño que aquellas personas que han sido defensores de los derechos humanos por tantos años, hoy día tengan esta actitud de defender a Palma Salamanca y son los mismos que salen defendiendo al gobierno de Maduro. Es muy raro y eso a mí se me ocurre que podría terminar provocando efectivamente dentro de las dos coaliciones, tanto el Frente Amplio como la nueva mayoría, algunos conflictos internos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, efectivamente quienes dicen defender los derechos humanos son de todos, incluso los niños del Sename, todos. Tenemos que entender que el Estado puede cometer cosas que no son buenas y también las personas pueden cometer algunas situaciones que vayan mucho más allá. ¿Qué ocurre? Y aquí viene quizás la parte más crítica, es la desinformación. Porque cuando uno quiere cambiar el discurso, lo que hace es desinformar. ¿Y qué es lo que se está tratando de generar ahora? Es una situación particular en que las cosas no ocurrieron como dicen que ocurrieron. Las personas no fueron las que hicieron lo que hicieron y prácticamente aparecen incluso, no, si fueron otros, y se crean algunas conspiraciones. ¿Qué es lo que ocurre siempre? Ese proceso es el peor. Es el no entender y respetar que las cosas que ocurrieron, especialmente aquellas que se judicializaron, con todas las garantías que existían en el momento, no sean respetadas hoy en día. Y esa pérdida de memoria es la terrible, o sea, entender que en cualquier minuto se instala la posverdad o la mentira bien articulada y que hace que las personas empiecen a cambiar y se distorsionen.
lo que de alguna manera estamos viendo con Venezuela, lo mismo. O sea, tenemos una realidad de un quiebre democrático, de una instalación de un dictador, una persona que está ejerciendo de alguna manera la tiranía, que es lo que se está viendo, con poblaciones que están saliendo y aún así, con un quiebre con los poderes del Estado, hay algunos que salen defendiendo esto porque consideran que es lo más noble que puede ocurrir. Vamos a hacer un pequeño alto, unos 40 segundos, de este programa Las Cartas sobre la Mesa, que es la edición número 74, ¿ya? Y volvemos enseguida. Volvemos a nuestra conversación, ¿ya? Venezuela da para mucho, así que es largo. Me llamó la atención el día de ayer la cantidad de venezolanos que se juntaron en la Plaza Baquedano para adherir a la manifestación que se hacía allá en su país. Entrevistaron a unas personas y decían, nosotros no estamos huyendo, lo que nosotros estamos haciendo es resguardar nuestra vida porque efectivamente en Venezuela nuestra vida está en peligro, ¿ya? Pero sin embargo, en otros países la situación para los venezolanos está bien compleja, ¿ah? Vimos en Ecuador expulsaron a algunos venezolanos de unas ciudades por ahí limítrofes, expulsaron de sus casas, les quemaron las pertenencias. En Perú no ha sido fácil su estadía. Afortunadamente en Chile parece que han sido bien recibidos los venezolanos y eso esperamos que se mantenga así. Bueno, yo he tenido la oportunidad de conocer a muchos, han llegado al paraíso, de verlos trabajar, gente maravillosa, noble, y es lamentable lo que le está pasando a ellos. Pero aquí viene el drama de las tragedias humanas. Lo que ha pasado hasta el momento es nada comparado con lo que podría venir. ¿Y cómo nos hacemos cargo entonces de situaciones tan complejas, por ejemplo, lo que pasó en Siria, con unas salidas, es decir, con una destrucción, porque están en una guerra civil gigantesca, y con una salida, un éxodo de gente gigantesco? Eso es lo que uno tiene que entender, por qué tienen que haber ciertos controles y ciertas barreras migratorias. Sí. ¿Por qué? Porque no se puede en algún minuto, aunque uno quiera, recibirlos a todos. Yo, Y yo no esto, soy bien esto, nosotros que somos mayores, tenemos memoria de algunas migraciones, y yo no recuerdo haber visto un año de mayor migración de las épocas que se acuerda, se separó la India de Pakistán y migraron las poblaciones por razones religiosas de un país a otro. por Esa es supuesto. la más grande que yo recuerdo. Pero el año pasado fue de un volumen de las migraciones del mundo impresionante. Bueno, y en ese sentido el mundo está convulsionado y como está convulsionado hay que controlarlo. Y lo primero que hay que controlar es establecer los estados de derecho para evitar que la gente tenga que salir. O sea, más que prepararse para recibir personas, tenemos que evitar que las personas tengan que salir de sus países y ojalá esos connacionales puedan volver a sus países y así lograr la estabilidad. La estabilidad de la región entonces es un sistema. Y ahí viene el por qué, de alguna manera, el gobierno ha decidido tomar todas estas medidas preventivas y decidir, mire, aquellos que quieran venir a trabajar, que cumplan, ni un problema los vamos a recibir. Pero no podemos tampoco recibirlos a todos. ¿Por qué? Porque el bote es chico y si se suben todos nos podemos hundir. Para entenderlo, es súper sencillo, por muy generoso que queramos ser y por muy comprensivos. Entonces, tenemos que prepararnos para eso. Esto es parte de la evolución que tiene la humanidad. De hecho, la semana pasada hablábamos en el Congreso del Futuro, ¿qué especie queremos ser? Y de repente nos disparamos un poco en cosas teóricas y no entendemos los problemas humanos reales que tenemos que enfrentar. Los problemas de la población, los problemas de seguridad, los problemas de salud, aquellas cosas que son las que más los Los impactan. problemas de educación. Bueno, sin Es un educación, problema complejo. obviamente, no vamos a entender muchas cosas. Esos elementos son los que tienen que estar en las prioridades y son los que nos tienen que ayudar también a ayudar al prójimo. Prójimo es próximo. Son todos aquellos países que están alrededor nuestro. Por lo tanto, en nuestra región tenemos que hacer un esfuerzo importante y así todos contribuir. Venezuela es, yo diría en estos momentos, el desafío más grande que tenemos en la región. Es el más grande, pues está pasando por una crisis gigantesca, con algo que nunca habíamos visto, en donde el mundo entero organizado está viendo cómo lograr, con los instrumentos que hay, instrumentos de paz, lograr esto. Y obviamente no queremos llegar a las últimas condiciones, pero sí tratar de buscar antes. Y parte de las personas.
de los hombres y mujeres, de entender las responsabilidades que tienen, lo que significan sus decisiones, y no las situaciones particulares que termina cada uno en forma muy obtusa, tratando de mantener a ultranza algo que puede que ya no sea lo que se tiene que emplear ahora. Esa transición es la que nos cuesta entender. Este segundo bloque es siempre un poquito más corto que el primero. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad, senador, de preguntarle a usted que es hombre de mar, ¿por qué el gobierno decidió no enviar el veto aditivo en la famosa ley de la jibia? Bueno, porque se produjo algo que es bien particular. Cuando el gobierno ingresa este veto aditivo, que era decir, mire, tal como está la ley, le falta algo más, o sea, vamos a agregar, y por eso es vetar como está, pero al agregarle algo más, decirle ahora sí. Y el algo más era agregar la pesca de cerco. Para que la gente entienda, la pesca de cerco lo pueden hacer los artesanales, que son casi industriales, o los industriales pequeños, y es básicamente una red que puede llegar hasta 100 metros de profundidad. Y eso permite, en algunas ocasiones, que es muy poco, de hecho los desembarques que hay con ese tipo de forma de pesca, cuando uno pesca con red se habla de un arte de pesca, el arte del cerco, es muy poco, porque las jibias están algunas veces bajo los 100 metros, están a 200 metros. ¿Y qué se emplea? Yo te lo expliqué el otro día, a veces entra, a Por veces está supuesto. afuera. No, pero estamos hablando ahora en profundidad, no de entrada y No, salida, sino que están a 100 metros de profundidad, de ahí a 200 metros, ahí están. ¿Qué es lo que se emplea entonces? Se puede emplear un arte que es el arrastre media agua, que no es el de fondo, es una red que va a media agua a 200 metros y que puede tomarla, bastante selectiva, o se pueden ocupar anzuelos, que se llaman aparejo, y este anzuelo especial que tiene resones se llama potera. ¿Cuál fue la decisión final? Que solamente en Chile se va a ocupar, para poder extraer la jibia, la potera. ¿Dónde está el problema entonces? Que la pesca industrial necesita mecanizar esto. Eso en el mundo se llama los barcos calamareros, que no están puestos en la ley, porque la ley habla solamente de línea mano potera. Y en Chile no pueden entrar este tipo de barcos porque ellos además, como tienen que estar varios días, como es más lento, si bien es bien selectivo, es más lento, necesitan procesar y no están autorizados los barcos factoría. Entonces, de alguna manera, quedan vacíos. También está el tema que tenemos que autorizar a los artesanales a que más gente pueda pescar. Y eso es abrir los registros de la pesca artesanal, el RPA, Registro de Pescadores Artesanales, para que más gente pueda ir a pescar con los anzuelos especiales, con las poteras. Por lo tanto, hay que buscar... ¿Es una decisión técnica o decisión política? Es que son dos. La decisión política es decir, en Chile vamos a emparejar la cancha y solamente se va a pescar con anzuelos. Eso es político. Y después lo técnico es, ok, ¿cómo lo hacemos entonces para que este anzuelo sea seguro para los artesanales? Porque hay veces en que las jibias son grandes, 75 centímetros, 80, pesan mucho, y hay que mecanizar los botes, porque si no las personas a mano pueden tener un daño en su salud. Y segundo, hay que permitirle también a la pesca industrial que pueda hacer lo mismo, porque hoy está fraccionado. El 80% lo tienen los pescadores artesanales, solo el 20% lo tiene la pesca industrial. Y a ellos también hay que permitirles que puedan coexistir. Porque ¿dónde está la parte técnica final? Los botes artesanales no pueden salir con ciertas condiciones de mar y no pueden salir muy lejos de costa. Entonces, no nos podemos negar a pescar y tenemos que pescar más para alimentar a la población. Siempre se nos olvida esa parte. En Chile, el 99,9% de la jibia se va al extranjero porque no la comemos en Chile. ¿Y por qué? Porque no hemos tenido todavía la oportunidad de disfrutar lo que significa el calamar. Estamos hablando, en Italia es calamari, el calamar en su tinta, en España. Es un plato premium y por eso se exporta y se vende bien. Bueno, nosotros que la producimos no lo comemos. Entonces hay un absurdo de tenemos riquezas en el mar, tenemos buena proteína y no somos capaces de transformarlo en alimento para la población. Y esa es una medida de salubridad, política de salud. Alimentar mejor y hacer ejercicio para evitar tener una carga de enfermedad que después tenga unos costos que no los podemos pagar. Por lo tanto, la pesca está relacionada con la salud y está relacionada con una comunidad saludable que es capaz de vivir mejor. Eso es lo que estoy buscando, en buscar un acuerdo que permita a los dos mundos, al mundo artesanal perfeccionarse, significa botes mecanizados que les permitan aumentar la cantidad de gente para que pueda esta riqueza distribuirla entre más, y cuando ellos no pueden, a una cierta distancia o en ciertas condiciones meteorológicas, permitirle al industrial que esté con embarcaciones más grandes y con sistemas especializados. Y así hay para todo. Le damos a cada uno lo que corresponde, que es en justicia, pero cada uno en forma diferente, pero sí, y en la parte política, todos usando anzuelos. Muy bien. ¿Usted parece que quería comentar una...? Sí, bueno, básicamente hacer un cierre de lo que fue
esta semana maravillosa del Congreso del Futuro. Todos aquellos que hayan visto, hayan presenciado, yo creo que Chile ya está en la altura para lo que quiere debutar este año. ¿Qué es lo nuevo de este año? El nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y es un ministerio que va a permitir poner la ciencia al servicio de todos. Por ejemplo, necesitamos investigación científica, saber qué pasa con la giga, pero tiene que haber un plan nacional, si no, no vamos a saber. Eso hoy tratar de tener una estructura que a través de seremías, al principio la ley permite solo 5 seremías porque no hay fondos para todo, generar ciertas macroregiones. Yo en lo personal creo que va a haber una seremía en Santiago, está al 40 y tantos % de Chile. ¿Usted cree que se va a ir aumentando a poco el presupuesto para el...? Sí, pero es que ahí viene la queja siempre. Se dice tenemos el 0,4% y queremos pasar al 1%. El problema no es cuánto dinero demos, es para qué. Sí. El dinero hoy está solo para hacer papers, no está para hacer, para hacer más que investigaciones, el desarrollo de prototipos, el escalar, el entender que yo quiero conocimiento para innovar. Por eso el cambio del nombre, este ministerio que tiene 4 nombres, es muy bueno, porque dice, mire, ciencia y tecnología para generar conocimiento y con ese conocimiento innovar. O sea, en el nombre del ministerio está lo que se quiere lograr. Y yo espero que ojalá la región de Valparaíso sea la región del conocimiento y la innovación. Y la región del conocimiento y la innovación para poder demostrarle a Chile que tenemos efectivamente, como muy bien lo dicen los estudios, el 25% de los talentos. Valparaíso tiene el 10% de la población, pero ¿por qué tiene el 25% de los talentos? Porque está la mayor cantidad de institutos de educación superior, técnico, profesional y universitario, 140.000 estudiantes con una capacidad extraordinaria. ¿Qué pasa? Los formamos y después se vienen a Santiago. La peor pobreza que puede enfrentar una región es la fuga de talento. Por eso tenemos que retener los talentos en las regiones. Y estos ministerios que tienen esta capacidad de poder integrarlos a todos y darle sentido a ese esfuerzo, van a retener los talentos. La apuesta entonces en la región de Valparaíso, que es la cuna del emprendimiento y la innovación en Chile. De hecho, se le declara a Valparaíso puerto matrimonial no por la casita del Cerro Alegre o el ascensor, es porque en una generación, en 30 años, el puerto más pobre del Pacífico se convirtió en el puerto más grande. Desarrollos tecnológicos, grúas hidráulicas, sistemas de transporte logístico, y eso atrajo gente que construyó casitas y ascensores. Pero ese fenómeno transformador, en la fase temprana de globalización a fines del siglo XIX, es lo que reconoce la UNESCO. O sea, no entendemos que nuestro patrimonio está relacionado a un desarrollo industrial fantástico. Bueno, eso hay que recuperarlo en Valparaíso. ¿En qué? Ideas del puerto digital. La fibra óptica, la internet del ciberespacio, entra y sale a Chile por Valparaíso. Se va por fibra óptica y queremos llegar a China, pasando por la isla de Pascua y pasando por Juan Fernández. Pero también queremos llegar a Japón y ojalá invitarlo a los 2 países, porque hoy no sabemos con cuál podríamos ir. Bueno, hay que ir con los 2. Esta apuesta entonces de lograr una región piloto donde se pueda integrar la ciencia y tecnología para obtener un conocimiento mayor y eso innove es algo distinto. Esa es la propuesta de Valparaíso, de sacar adelante esos talentos con cosas demostrables. Y es lo que este año vamos a hacer. Y lo vamos a colocar como parte de nuestra estrategia regional de desarrollo para demostrarle a Chile que es factible en una región. Y si eso resulta, replicarlo en el resto de las regiones. Eso es realmente regionalizar, darle la facultad para que los gobiernos regionales empoderados puedan desarrollar y retener sus mejores talentos para que así esa riqueza le dé una mejor calidad de vida a las personas. Por eso es tan importante que recuperemos rápidamente la estabilidad y la democracia en Venezuela, porque al final, si no tenemos paz regional, es imposible que los países crezcan. Y nosotros como un país que queremos realmente ser pioneros en Latinoamérica, necesitamos que nuestros vecinos también estén como nosotros en democracia y en paz para poder crecer todos juntos. No podemos crecer solos nosotros. Y ahí volvemos a tal como partimos. Lo más importante es la estabilidad regional, es el mantener los estados de derecho, es el respetar la dignidad de las personas y no entrar en estos conflictos que han sido fabricados para precisamente destruir. Tenemos que entender que ese no es el camino, ese no es el camino. El camino es otro, y el camino es el desarrollo. ¿Cómo? Conocimiento, innovación, integración, capacidad de todos juntos de alcanzar ese bienestar. Estamos cerrando el capítulo del día de hoy, ¿ya? Le mandamos un saludo al doctor Jorge Sepúlveda para que se recupere, ¿ya? Y nosotros siempre estamos abiertos a conversar los temas que les interesan a ustedes que están ahí detrás de la pantalla viéndonos. Por lo tanto, ustedes pueden entrar a la página de infogate.cl, hacernos sus sugerencias para conversar los temas, para traer los invitados que nos puedan aportar conocimiento. La idea siempre es
conversar temas que le interesan a la gente, y esto no es un programa de debate político, es un programa esencialmente de ampliación del conocimiento. Por lo tanto, todo lo que tenga que ver con el Congreso del futuro siempre nos interesa mucho conversarlo. Es un tema que está toda la semana, de alguna forma, lo estamos tocando. Así es. Nos despedimos entonces hasta la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden la Clínica Acuario y Lili, Secreto de Mujer Astrología, que son quienes nos acompañan con Open Cluster. Por favor, cada vez que necesiten de ellos, ustedes pueden entrar a las páginas. Muchas gracias por su compañía.